Hola, ¿qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, yo les voy a seguir platicando del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec. Vamos a hablar sobre la ley de sociedad, sobre esa necesidad de la vida en sociedad. ¿Por qué? Porque la vida en social es algo natural y nos dice el hermanito que sí, que Dios ha hecho al hombre precisamente para eso, para vivir en sociedad, que no en vano le ha concedido la palabra y todas las demás facultades necesarias para la vida de relación. El aislamiento completo es contrario a la ley natural. ¿Por qué? Porque los hombres buscan a los hombres en sociedad y deben de colaborar al progreso, entonces debemos ayudarnos mutuamente. El hombre, al buscar la sociedad, obedece tan solo a un sentimiento personal o hay algo más, hay algo de la providencia, pregunta el maestro Kardec. Y el hermanito de luz nos dice que el hombre debe de progresar, solo no lo podemos hacer. Necesitamos de otros. ¿Por qué? Porque nosotros no poseemos todas esas facultades y necesitamos el contacto con otros hermanos. En el aislamiento, nosotros lo que sucedería es que nos embrutecemos y nos marchitamos. Ningún ser humano tiene facultades completas. Mediante la unión social, los hombres se van complementando recíprocamente a fin de asegurarse su bienestar y poder progresar. De ahí, por necesitarse unos a los otros, es que estén viviendo en sociedad y no aislados. La vida de aislamiento. Vamos a hablar sobre ese voto de silencio. ¿Por qué hay gente que prefiere hacer ese voto de silencio? Eso simplemente es satisfacción de egoístas. Hay asimismo individuos que se complacen, por ejemplo, en embriagarse, y pues eso no está bien porque no están ayudando a nada. Al contrario, no solamente se están aislando, sino que no están ayudando, no están haciendo caridad, y todos podemos hacer caridad. Todos podemos en algún momento de nuestra existencia ayudar a otro hermano. ¿Qué debemos pensar de los hombres que viven en absoluta reclusión con el objeto de sustraerse al contacto pernicioso del mundo? Bueno, eso es doble egoísmo, pero si ese enclaustramiento tiene por finalidad una expiación, al imponerse a ellos una privación penosa, ¿sería meritorio? Hacer mayor bien que el mal es lo importante. A eso venimos, que al final de nuestra encarnación las cosas buenas pesen mucho más que todo el daño que pudimos haber hecho antes. ¿Sí? Nosotros no venimos a aislarnos, nosotros venimos a evitar un mal. Entonces, ¿qué debemos pensar de aquellos que huyen del mundo para consagrarse al alivio de los desdichados? Bueno, ellos se van a elevar en lugar de rebajarse. ¿Por qué? Porque tienen un doble mérito. Ellos saben que necesitan trabajar por ellos mismos, por su progreso, y aún así están ayudando a hermanos que saben que necesitan y los están poniendo por encima de sus propios placeres materiales. Están buscando hacer el bien, ayudando, haciendo caridad, como ya lo hemos platicado. Y aquellos otros que buscan en el retiro del mundo la tranquilidad, que exigen ciertos trabajos, ese no es un enclaustramiento absoluto del egoísta. ¿Por qué? Porque no se aíslan de la sociedad, sino que trabajan para la sociedad, y eso es distinto. ¿Qué podemos pensar del voto de silencio que prescriben ciertas sectas desde la más remota antigüedad? Bueno, si el don de la palabra está en la naturaleza, porque Dios lo concedió, nosotros no somos quien para dejar de hacerlo. Sin embargo, el silencio es útil porque el silencio nos ayuda a recogernos. Nuestro espíritu se va a tornar más libre y puede entrar en comunión con los hermanitos de luz, ¿sí? En el mundo de los espíritus. Pero ese voto de silencio en realidad es una tontería porque, porque sin duda alguna lo conceptuamos como una privación voluntaria. Son actos virtuosos que
sí, tienen una buena intención, pero es evidente que estos hermanos no comprenden la ley de Dios. El voto de silencio absoluto, así como el voto de aislamiento, privan al hombre de esas relaciones sociales y pueden proporcionarle ocasiones para realizar el bien y cumplir la ley de progreso, pero solo las relaciones sociales, no el voto de silencio. Eso no sirve para nada. Ya nos aclaró el hermanito que no tiene caso. Bueno, ahora vamos a hablar de los lazos de familia. Bueno, ¿por qué entre los animales, los padres y los hijos no se reconocen más cuando estos últimos tienen ya la necesidad, ya no tienen esa necesidad de cuidados? Bueno, porque los animales, recordemos que tienen una vida material, ya lo habíamos platicado antes, y no una vida moral. La ternura de la madre para con sus pequeños es por instinto, que pues, es la conservación de que, bueno, dio a luz unos bebés, ¿no? Cuando esos seres puedan valerse por sí mismos, bueno, pues ya la madre ya se dio por cumplida. ¿Por qué? Porque ya la naturaleza no le va a exigir más, ¿sí? Por eso la madre se dedica pues a sus nuevas crías. El hombre tiene un destino diferente al de los animales, también ya lo hemos platicado, porque nosotros tenemos mucho más que necesidades físicas. Tenemos la necesidad del progreso. Los vínculos sociales son necesarios al progreso y los lazos de familia se estrechan con esos vínculos sociales. He aquí por qué los lazos familiares constituyen una ley de la naturaleza, porque Dios ha querido que los hombres aprendan a amarse como hermanos. ¿Cuál sería para la sociedad el resultado de la relajación de los lazos familiares? Es un recrudecimiento del egoísmo. Todos tenemos, bueno, todos somos parte de la ley natural, eso ya lo sabemos. Entonces, el estado natural es primitivo. La civilización es incompatible con ese estado natural, porque la ley natural contribuye al progreso de la humanidad. El estado natural es la infancia, vamos a llamarlo, de la humanidad, y el punto de partida de su desarrollo intelectual y moral, puesto que el hombre es perfectible y lleva en sí el germen de su mejoramiento. En modo alguno puede estar destinado a vivir en la perpetuidad en un estado natural, pero tampoco ha sido destinado a vivir perpetuamente en la infancia, porque recordemos que todos venimos a crecer, venimos a evolucionar. El estado natural es transitorio porque el hombre sale de él mediante el progreso, mediante la civilización. La ley natural, por el contrario, rige a la humanidad entera y el hombre va a ir mejorando conforme vaya entendiendo y vayamos practicando esta ley. Visto que en el estado natural tiene el hombre menos necesidades y se halla exento de todas las tribulaciones que nosotros mismos nos vamos creando cuando estamos en una situación más adelantada. ¿Qué pensar de la opinión de quienes consideran a ese estado el de la más completa felicidad en la tierra? Bueno, esa es la dicha animal. Hay personas que no conciben otra. Es ser feliz, pero a manera de las bestias. También los niños son felices, así como los adultos. ¿Puede el hombre retrogradar hasta el estado natural? No, porque el hombre debe de progresar sin tregua y no le es posible regresar a ese estado de niñez. Si vamos progresando es porque Dios así lo quiere. Bueno, el hombre va a extraer de sí mismo, naturalmente el hombre va desarrollando esa marcha para ir adelantando, para ir progresando, y entonces los más evolucionados van a ir ayudando a los que están en menos
grado de evolución por medio de ese contacto social. El progreso moral también es muy importante, también ya lo hemos platicado, pero no siempre sigue a la inteligencia de manera inmediata. Nosotros debemos de comprender el bien y el mal. Y entonces el hombre, conforme va progresando moralmente, puede distinguir qué es lo que quiere, hacer bien o hacer mal. Y el desarrollo del libre albedrío pues va a seguir a la inteligencia y a aumentar la responsabilidad de los propios actos. Conforme vamos estudiando, vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos entendiendo que hay cosas que no debemos de hacer. Y entonces tenemos que aprender a... si sabemos que eso es algo que nos va a estancar, tenemos que dejarlo ir. Tenemos que pedir por medio de la oración que nos ayuden, que nos den mucha fortaleza moral y espiritual para vencer nuestras propias imperfecciones y seguir avanzando, porque pruebas las vamos a tener todo el tiempo, en cualquier momento, porque la imperfección no descansa. El progreso integral constituye un objetivo, pero los pueblos, como los individuos, solo van llegando a él paso a paso. Hasta que se haya desarrollado en ellos un sentido moral, puede entonces incluso servirse de la inteligencia y pueden realizar el mal. Pero la moral y la inteligencia son dos fuerzas que solo a la larga se van a ir equilibrando. ¿Es dado al hombre poder detener la marcha del progreso? No, pero en ocasiones puede el hombre poner impedimentos, es cierto. ¿Qué debemos de pensar de los hombres que intentan paralizar la marcha del progreso y hacer retrogradar a la humanidad? Bueno, el hermanito nos dice que pobres seres a quienes Dios castigará, porque serán arrastrados por el torrete que tratan de detener, puesto que el progreso es una condición humana de la naturaleza y nadie, ningún ser humano, nadie tiene el poder para oponérsele. Ese es algo que está completamente fuera de nuestro alcance, son leyes naturales y las malas leyes pueden retrasar, pero no la pueden ahogar. Cuando esas leyes se tornen incompatibles con él, el mismo progreso las va a arrastrar con todos aquellos que se esfuerzan por mantenerlas vigentes. Y así seguirá ocurriendo hasta que el hombre haya puesto sus leyes de acuerdo a lo que va con la justicia divina, y entonces hablaremos de un bien para todos. Pero hasta que nosotros entendamos que no es Dios el que se tiene que acoplar a nosotros, somos nosotros los que tenemos que acoplarnos a la justicia divina e ir modificando nuestras propias leyes. También ya lo hemos platicado, que vamos a pasar por ese grado de evolución, pero es poco a poco, ¿sí? Pero bueno, entre más rápido tomemos conciencia, pues mucho mejor. No hay hombres de buena fe que ponen trabas al progreso, creyendo favorecerlo por lo que ven desde su punto de vista, y con frecuencia allí donde no existe, pues sí puede pasar pequeño guijarro puesto bajo la rueda de un gran coche al que pues no le impide avanzar. Pero el perfeccionamiento de la humanidad sigue siempre una marcha progresiva y lenta. Bueno, existe un progreso que es regular y es lento, que resulta de la fuerza de las circunstancias, pero cuando un pueblo no adelanta lo bastante rápido, Dios permite de tiempo en tiempo una sacudida, vamos a llamarle, física o moral, que lo pueda transformar porque se está tardando demasiado tiempo. El hombre no puede permanecer para siempre en la ignorancia porque debe de llegar a la meta que la providencia le señala. Así pues se va a ir ilustrando por fuera de la misma de las circunstancias, y las revoluciones morales como las sociales se van a infiltrar de manera paulatina en las ideas que germinan durante los siglos y después estallan de súbito y hacen que se desplome el carcomido edificio del pasado, que no va a armonizar ya las nuevas necesidades y las aspiraciones también nuevas.
Con frecuencia, el hombre no ve en esas conmociones más que la confusión y el desorden momentáneos que lesionan sus intereses materiales. Pero aquel que eleva el pensamiento por encima de su propia persona admite los designios de la providencia, que del mal hace surgir el bien. En la tempestad se purifica la atmósfera porque ya se agitó. ¿Sí? Muy grande es la perversidad del hombre y no parece retroceder. Y bueno, también nosotros, pues sí, la hemos regado al sentir esa perversidad porque a veces dejamos que nuestro lado salvaje influya y eso no es bueno porque entonces nos estamos dejando llevar por nuestros instintos. Esa necesidad de hacer daño, esa necesidad de destruir, esa necesidad de ver a otros que están mal, eso no debe de ser. O sea, debemos de trabajar en eso. Cada quien sabe cuáles son sus defectos, cada quien sabe cuáles son sus propias imperfecciones y debemos de trabajar en ellas para poder tener un progreso, que es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Bueno, el hombre no puede permanecer para siempre en la ignorancia porque debe de llegar a la meta. En algún momento tenemos que entenderlo. Y las revoluciones morales, las sociales, se van a infiltrar de manera paulatina en las ideas y van a germinar durante siglos y después estallan de súbito y hacen que se desplome ese carcomido edificio del pasado. Ya lo platicamos hace un momento. Muy grande es la perversidad del hombre y no parece retroceder en vez de adelantar, al menos desde el punto de vista moral. Nosotros debemos de observar con atención el conjunto y podemos advertir que vamos avanzando, puesto que nosotros vamos a ir poco a poco comprendiendo lo que no está bien y cada día tenemos que ir corrigiendo esos abusos que cometimos antes, los tenemos que corregir porque tenemos que seguir avanzando. El orgullo y el egoísmo son los mayores obstáculos para el progreso, era lo que les decía hace un momento. A veces nos molesta ver que otro tiene muchos títulos, a lo mejor tiene 2 o 3 carreras o tiene muchas especialidades y eso nos molesta. Nosotros no debemos de molestarnos ni debemos de sentir envidia por aquel. Si nosotros queremos ser mejores, vamos a trabajar en nosotros, vamos a trabajar en nuestra evolución. Si sabemos que somos envidiosos, bueno, vamos a tratar de ser más caritativos. Si tenemos cosas que ya no nos sirven, vamos a regalarlas. Si somos mentirosos, bueno, vamos a tratar de dejar de ser tan mentirosos, porque todo es parte de lo mismo. Todos debemos de entender que tenemos que ser mejores y debemos de dejar de estarlo postergando, ¿sí? Porque como les decía, todo se desarrolla en el mundo moral, así como en el mundo físico, y bueno, del mal también puede surgir el bien. Recordemos que hay 2 clases de progreso. Está el que se presenta mutuo apoyo y sin embargo no avanzan el uno junto con el otro, y está el progreso intelectual y el moral. Esos son los progresos, ¿sí? En los pueblos civilizados, el progreso intelectual pues tiene los estímulos deseables porque ha alcanzado un grado de adelanto que hasta nuestros días, bueno, había sido desconocido, pero falta mucho al progreso moral para estar al mismo nivel. Sin embargo, si se comparan los hábitos sociales de algunos siglos atrás con los de hoy, tendríamos que estar ciegos para negar el progreso moral que se ha alcanzado, porque pues la marcha ascendente debe detenerse más bien por la moral que por el intelecto. ¿Por qué no habría de haber entre los siglos XIX y XXIV tanta diferencia como se advierte entre el XIV y el XIX? Bueno, dudar de ello sería pretender que la humanidad en este apogeo
de la perfección, lo cual sería absurdo o que no es perfectible moralmente porque la experiencia lo desmiente. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado, espero haberme dado a entender. Hablamos de el libro de los espíritus del maestro Allan Kardec. Si tienen algún comentario, bueno, pues déjenlo. Ayúdenme a compartir el video. Recordemos que es tiempo de fe, es tiempo de amor, debemos de hacer oración. Nosotros no debemos de juzgar. También es algo que a veces hacemos y que está mal. Pero bueno, tampoco es algo imposible y también es algo en lo que podemos trabajar perfectamente, porque si tenemos voluntad, podemos hacerlo.